Abay hemos presentado 16 enmiendas a este proyecto de ley. 14 hacen referencia especial a la violencia sexual hacia las mujeres con discapacidad porque, desde nuestro punto de vista, son el eslabón más vulnerable en la cadena de violencias sexuales. Ministra, señorías, las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos a vivir y disfrutar su sexualidad que cualquier otra persona, y no reconocer ni valorar su sexualidad es una inaceptable e ilegal forma de discriminación, por lo que proponemos añadir al artículo 9 un nuevo apartado que lo explicite. Y también proponemos modificar la definición de empoderamiento para incluir de manera clara a estas mujeres. Proponemos modificar los artículos 1 y 4 para que la investigación de violencia sexual tenga en cuenta las situaciones de especial vulnerabilidad, como son las de las mujeres y niñas con discapacidad, tal y como recomienda la Observación General número 6 sobre la igualdad y la no discriminación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y para que los datos se ofrezcan desagregados por sexo, por discapacidad y por tipos de discapacidad, porque esto permitirá, al tiempo que un mejor conocimiento de la realidad, la puesta en marcha de políticas más acordes con ella. Proponemos también cambios en los artículos 1, 10 y 34 para que las políticas de sensibilización y formación sean, además de eficaces, accesibles, incluyendo para ello la lectura fácil y los pictogramas, y para que todas las personas puedan conocer la existencia de un cauce accesible y seguro de denuncia de contenidos ilícitos en Internet y cómo acceder al mismo, porque la accesibilidad a la información es uno de los principios generales de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Proponemos añadir al artículo 3 la consideración específica, la portavoz anterior también lo ha mencionado, de la esterilización forzada y el aborto coercitivo como violencias sexuales. Ambas prácticas se suelen realizar en estas mujeres basándose en su supuesta irresponsabilidad e incapacidad para ser madres, por lo que, de forma preventiva, entre comillas, se les esteriliza en contra de su voluntad o se les obliga a interrumpir su embarazo. Se trata de intervenciones que se llevan a cabo sin el consentimiento, sin el conocimiento o sin la autorización de las mujeres afectadas, algo que vulnera sus derechos más fundamentales, los derechos a la libertad, el respeto y la integridad personal. Proponemos que el artículo 38 sobre derechos laborales y de seguridad social diga que cuando se produzca la reincorporación al puesto de trabajo de una persona que ha sufrido violencia sexual, esta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables que se puedan precisar por razón de discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia sufrida. La obligación de realizar ajustes razonables es una obligación reactiva individualizada. Exige un diálogo entre el garante de los derechos y la persona con discapacidad. Y no se limita a situaciones en que una persona con discapacidad haya pedido un ajuste o en que se pueda demostrar que el garante de los derechos en cuestión era consciente de que esa persona tenía una discapacidad. También se aplica cuando el posible garante de los derechos debería haberse dado cuenta de que la persona en cuestión tenía una discapacidad que tal vez obligara a realizar ajustes para que ésta pudiera superar obstáculos al ejercicio de sus derechos. Estamos convencidos de que debemos modificar el artículo 41 sobre ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales para que se concedan también a quienes se encuentran en procedimiento de reconocimiento de la discapacidad o tengan a su cargo a personas en esa situación. Porque si bien, de acuerdo a la norma que lo regula, los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad deben tardar como máximo 6 meses, es de público conocimiento que estos procedimientos se retrasan muchas veces hasta más de 24 meses. Las demoras en estos procedimientos tienen un gran impacto en la lucha por la integración de las personas con discapacidad y mucho más aún si esta situación se da en una mujer o en una niña con discapacidad víctima de violencia. Establecer, como hace este proyecto de ley, como requisito tener una discapacidad reconocida oficialmente igual o superior al 33% implica la discriminación
de más del 50% de la población con discapacidad, lo que se traduce en una vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente a la igualdad de trato y no discriminación. Proponemos también modificar el artículo 42 sobre acceso a la vivienda para que en los casos de violencia sexual a personas dependientes se garantice un banco de vivienda pública de acceso a personas que precisen de apoyos especializados, con el fin de que puedan restablecer lazos familiares y sociales en contextos comunitarios, más allá de los centros especializados, una vez finalizado el periodo de urgencia y la salida de las mujeres de estos centros de emergencia. Los centros especializados en atención a víctimas de violencia de género, en el caso de mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo, están dando respuestas necesarias, cierto, pero basadas en la emergencia y en la necesidad. En muchas ocasiones, las víctimas con discapacidad intelectual deben cumplir una serie de requisitos de acceso a estos recursos: porcentaje de discapacidad, ausencia de problemas de comorbilidad o condiciones de salud que conviven con la discapacidad, que hacen muy compleja la entrada y la permanencia en estos recursos de atención. Y esto es algo recogido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que establece el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Y también está recogido de alguna manera en el plan de recuperación de los fondos Next Generation. Es, por tanto, conveniente, es, por tanto, necesario desarrollar un banco de vivienda pública de acceso a personas con bajos recursos que precisen de apoyos especializados, con el fin precisamente de restablecer los lazos familiares y sociales, insisto, en contextos comunitarios, en la comunidad.